Este es el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Se levanta una nueva generación de valientes jóvenes militantes del FMLN, juntos a nuestra gloriosa vanguardia histórica y una nueva dirección que dará un mayor impulso y abrirá las sendas donde volveremos a caminar y retomar los cambios para nuestro pueblo. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como a todo nuestro pueblo salvadoreño en general. ¡Comenzamos! ¡Vámonos al tope! Bienvenidos y bienvenidas a su programa Descubriendo tus Raíces, organizado por el Frente Intercontinental del FMLN. Mi nombre es Mari Carmen Guevara, del Colectivo Digital de Ottawa, Canadá. Este jueves me acompaña en los controles el compañero Rodrigo García. Él es convencionista en Canadá por el FMLN y me acompaña también el compañero Julio Relajeño, pero él como nuestro invitado especial esta noche. Reconocemos que estamos en tierra algonquina, nunca fue cedida legítimamente o entregada a la corona a través de tratados u otro acuerdo. Nos solidarizamos con el pueblo palestino y pedimos que cese el genocidio. Nos solidarizamos con el pueblo cubano y exigimos exclusión de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo y exigimos a Estados Unidos que quite el bloqueo criminal contra Cuba. Nos solidarizamos con el pueblo de Honduras, Colombia, Venezuela y exigimos que paren los intentos de golpe de estado y magnicidios con el presidente de Colombia y otros estados. También nos solidarizamos con el pueblo venezolano y felicitamos a nuestro gran partido por su 44 aniversario. El compañero Rodrigo, antes de comenzar el programa, nos tiene un video. Adelante, Rodrigo. Un representante de Vox, ¿sí sabe? Vox es un grupo parlamentario en España, dijo: la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha comportado como una absoluta analfabeta y como una absoluta ignorante. Y aseguró que los españoles jamás vamos a pedir perdón. Pero miren esto, y mucho menos por hacer las cosas bien frente a tribus como incas, aztecas o mayas, que venían de una cultura horripilante. Esta visión de que desde Europa vinieron a civilizar, que durante mucho tiempo se enseñó incluso así aquí en México. No, hubo matanzas, tan solo la del Templo Mayor. Aquí justo estamos en este lugar en donde se ordenó en una fiesta acribillar a niños, familias, pero es esta visión de que no tienen que pedir perdón porque vinieron a salvar a las mexicanas y mexicanos, que no se llamaban así, mexicas, y de otras culturas, naciones que vivían en nuestro territorio. Como ven, todavía nos vinieron a quitar todas nuestras riquezas, toda nuestra cultura, y todavía se atreven a tratarnos de ignorantes. Bueno, esta noche, Descubriendo tus Raíces, vamos a hablar del 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, reivindicando las luchas de los pueblos indígenas desde la colonización española en América. El profesor Julio Relajeño nos va a dar una charla esta noche
Así es que le damos la bienvenida. Como siempre, es un honor y un agrado tenerlo con nosotros. Como les dije antes, Julio César Relajeño es convencionista del FMLN aquí en Canadá, pero también como compañero, tenemos mucho que aprender de él. Bienvenido, Julio. Gracias, Mari Carmen. Mi nombre es Julio César Relajeño y pertenezco al colectivo digital de Toronto, Canadá. Tengan todos y cada uno de ustedes un feliz día, una agradable tarde y una placentera noche. Y saludamos a todos aquellos que están conectados con este programa, Descubriendo tus Raíces. Es una producción del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Y junto tú y yo vamos a romper el cerco mediático. En esta ocasión tenemos un tema controversial, pero en este tema controversial los invito a participar. Cuando usted ponga un comentario, automáticamente lo vamos a leer. Así que de ya los invitamos. Como dije, este es un tema controversial, pero los invito a que nos proyectemos. Y vamos a empezar desde el contexto realmente de aquel 1492, pero nos vamos a atrasar un poquito. En ese momento, pongamos como fecha, 1491, España estaba debatiéndose en una guerra en contra de los musulmanes. Y al fin, ya para el 1492, logra expulsar a todos los musulmanes, así como también de la península ibérica a los judíos. Es un detalle importante. Otro detalle importante es que en ese momento se unen Fernando II y Isabel y construyen la monarquía española. Allí había poder. Y construyeron una ciudad amurallada, en una ciudad en Granada, porque precisamente en Granada fue el último eslabón de los musulmanes. De ahí salieron a saber para dónde. A lo mejor para África o otros lugares. También en esa época, no olvidemos, en el año 1491, se logra finalizar la primera gramática española. Así está bien claro. España sometida a una guerra. Imagínense que estuvieron en ese país 8 siglos los árabes, 8 siglos. Y en el 1492 España quedó libre de la invasión árabe, musulmana, y también de los judíos. Dentro de ese proyecto estaba un proyecto. Imagínense una España en ruinas, pobre, y necesitaba establecer ciertas mejorías económicas, y se inventan establecer rutas comerciales. Y en ese entonces tenían como uno de los príncipes, tenían en su ambiente, en su lista, uno de los mejores navegantes italianos, el genovés Cristóbal Colón, nombre que lo vamos a estar repitiendo muchas veces. Es el navegante italiano genovés Cristóbal Colón. Pues bien, ya que habían solventado la problemática interna de España, pero me faltaba una cosa que es bien importante que la tomemos en cuenta. Cuando la monarquía española logra completamente liberarse de las invasiones, determina que España desde ese momento se convierte en un país católico. Y decía en el decreto, aún también aquellas tierras que en el futuro España lograra invadir. Con esa información pasamos precisamente a ese proceso de búsqueda de nuevas tierras, de nuevas rutas, porque la idea era llegar a la India, dicen ellos. Yo realmente dudo. Pero bien, Cristóbal
Colón se embarca y bajo el financiamiento de los reyes, de Fernando II e Isabel, se embarcan y además le ceden 3 buques. Y ustedes se acuerdan cuando iban a la escuela que todos los años lo repetían: la Niña, la Pinta y la Santa María. Eran 3 embarcaciones donde llevaban todos los soldados experimentados en la guerra. O sea que ahí no iban gente sencilla, ahí iban militares que ya tenían experiencia en la guerra, en la estrategia de la guerra. Eso es lo que ahí iban. Pues bien, y se desplazan por el Atlántico, por el Océano Atlántico, y llegan a una isla. Actualmente se llama las Bahamas. Pero ese fue el primer punto de Cristóbal Colón. Pero ahí, ¿sabe cómo le pusieron? Le pusieron San Salvador. Así como nuestra querida y amada capital, nuestra San Salvador. Con todo eso, esa información dada, y ya estando precisamente en una de las islas del Caribe, llegan precisamente a tierra el 12 de octubre de 1492. ¡Wow! Esa es una fecha que hay que tomarla muy en cuenta. Pero para poner todo en la mesa y que participemos, ese día, 12 de octubre de 1492, tiene diferentes denominaciones. Unos le llaman, y es la que más ha perdurado, y ustedes se pueden recordar en la escuela que les decían: vamos a celebrar el Día de la Raza. Así nos decían. Y nosotros íbamos y repetíamos: la Niña, la Pinta, la Santa María, Cristóbal Colón, etc. Pero también hay otras denominaciones, como por ejemplo el Día de la Hispanidad. En los Estados Unidos lo celebran y le llaman el Día de Cristóbal Colón. Pero hay unos pueblos que han decidido llamarle en forma diferente. Y me refiero a Venezuela, a Bolivia y a Nicaragua. Y ahora nosotros los salvadoreños, así creo que también tenemos que llamarle el Día de la Resistencia de los Indígenas. El Día de la Resistencia Indígena. Así se llama ahora. Pero bien, esos son los nombres en mesa y nosotros podemos argumentar, podemos poner otros criterios. Pero para tener aún una idea más clara, ya que precisamente en este programa hemos presentado algunos temas de la historia salvadoreña y en la cual nos va a servir para recordarnos y tomar decisiones. Porque para uno a lo mejor puede pensar, no, hay que llamarle, porque también algún tiempo se llamó el encuentro de 2 mundos, la cultura europea y la cultura nuestra. Así se le decía por algún tiempo. Pero bien, como les decía, poniendo algunos detalles nuestros. Se recuerdan que decíamos, y la historia lo dice, el primer español que tocó tierra salvadoreña partió desde Panamá por todo el Pacífico hasta llegar al Golfo de Fonseca, particularmente a la isla Meanguera. ¿En qué año llegó Andrés el Niño a esa isla? Llegó en el año de 1522. 1522, 2 años después, es decir, en 1524, El Salvador es visitado por quienes algunos decían, es que nos traían la Biblia en la mano, la civilización, la obediencia a un rey, el nuevo Dios, el nuevo cielo, y nos traían el cristianismo.
pero en la mano de aquellos soldados experimentados en la guerra, traían una bayoneta. Y los indígenas se quedaron sorprendidos. ¿Y para qué nos traen bayonetas? A poco tiempo se ensalzan con nuestros aborígenes. Se ensalzan con nuestros aborígenes. Y a los pocos días del 1524, don Pedro de Alvarado logra por fin el exterminio. Óiganse bien, exterminaron aproximadamente el 90% de indígenas salvadoreños. Y lo vamos a repetir para que quede bien claro en nuestra mente. Cuando en el año 1522 Pedro de Alvarado llega a El Salvador e impulsa las luchas de conquista, mató aproximadamente al 90% de indígenas. Y quienes se salvaron son los que se fueron para la montaña, allá por Tacuba, etc. Eso es lo que pasó en esa época. Y luego, una vez ya conquistado, nos instauran un sistema económico abusivo, explotador, y que nos robaron los recursos naturales, el oro, la plata y el bronce. Pero no bastó únicamente que nos robaran el oro, la plata y el bronce, sino que precisamente en esos años en Europa había surgido un nuevo producto, y un producto agrícola que servía precisamente para colorear las telas, y ese era el añil. Entonces, el colonialismo se inventa todo un sistema jurídico, porque veamos, ellos son hábiles. Se inventan un sistema jurídico para decirle al mundo que ellos estaban actuando de acuerdo a la ley. Y en ese sistema económico abusivo crearon otros subsistemas. Y el sistema de la encomienda y el sistema de la hacienda. Eso permitió precisamente porque para explotar ese recurso agrícola había necesidad de apropiarse de las tierras fértiles, porque nuestras tierras son fértiles, porque son de origen volcánico. Eso es bien importante saberlo. Nuestras tierras son ricas porque tienen sus bases de las diferentes erupciones de los volcanes de nuestro querido El Salvador. Pero así transcurrió 3 siglos, pasaron explotándonos, esclavizándonos y robándonos, y lo más peor de todo, destruyendo nuestra cultura, nuestros lenguajes, nuestras creencias, las creencias de nuestros ancestros. De allí, eso fue el dolor más grande quizás de nuestros indígenas, habernos destruido toda esa civilización, toda esa cultura. Y como les dije, ese periodo fue considerado 3 siglos, 300 años de sufrimiento. Pero la par de ellos eran 300 años de resistencia también. Porque ellos resistían. Y aquí viene, ¿y por qué resistían? ¿Se acuerdan que después vienen las ideas independencistas? Y las ideas independencistas llegaron también en el seno de nuestros indígenas. Y claro, fraternidad, libertad y el respeto a los derechos humanos, que se yo, más cosas, realmente incentivó a nuestro pueblo. Y dijeron, vamos a la lucha. Y saben, Pedro Pablo Castillo arma a los indígenas, a los campesinos, a los más pobres. Y dice, hoy es el tiempo para alcanzar
nuestra independencia, nuestra libertad. Como cosa triste de la historia, el ejército de Pedro Pablo Castillo es invadido por misioneros católicos con la misión de desmotivar a los soldados de él. Y fue así, pues, que fue dominado, porque la forma con que Pedro Pablo Castillo iba a impulsar la independencia no les parecía a la clase dominante de aquel entonces, a los criollos. A los criollos no les convenía. Así que cancelaron a Pedro Pablo Castillo y ya en el 1521, ustedes conocen, el poder eclesial y el poder civil se unen en Guatemala, en la capitanía de Guatemala, y firman los documentos sin tener que usar la violencia ni nada por el estilo. En forma armoniosa se soluciona ese problema. Y el año 1524, la Constitución. Pero nuestros indígenas seguían resistiendo, seguían sin tierras, sin sus costumbres, sin su alimentación, a lo cual ellos estaban acostumbrados de generaciones en generación, que eran costumbres ancestrales. Pero en el año 1933, ¿se acuerdan en las luchas de los pueblos nonualcos? En la lucha de los pueblos nonualcos, Anastasio Aquino, un indio, logra organizar un ejército, una comunidad, y se van en lucha de ¿qué? En lucha de aquellos objetivos que les eran propios, como por ejemplo rescatar sus tierras ancestrales que fueron robadas por los criollos, por la iglesia y por algunos que se acercaron a los criollos. Aquel líder heroico nuestro fue engañado precisamente, y así como Pedro Pablo Castillo utilizan la misma manera. Traicionan a quien todavía en ese entonces Anastasio Aquino creía, y lo llevaron a las manos del ejército criollo. Y no solamente lo asesinan, sino que además de matarlo, lo exponen ante sus hermanos y andan la cabeza de lugar en lugar para crear terror y miedo. Ahí prácticamente según ellos, era la culminación de la resistencia indígena. Ahí terminaba todo. Y empieza nuevamente el nuevo proceso de formación de los estados, porque el estado salvadoreño siempre ha estado en ese proceso de formación. Siempre ha estado en ese proceso de formación. Y siempre hay dos situaciones: el aspecto conservador y el aspecto liberal. Pero ya el añil, ¿te acuerdan? En la época colonial que se comenzó, ya no era de importancia, ya que precisamente Alemania había inventado nuevos colorantes para las telas. Entonces, la gran idea era precisamente que en el año 1863, Gerardo Barrio pone la gran idea en la mesa.
vamos a cultivar café. Y el café, hasta actualmente hay alguien por ahí que ve y que el café puede hacerlo más millonario. Pues bien, el café, dijo Gerardo Barrio, ¿verdad? Y vean, en el año 1896, no les miento, 1886, entonces estaba gobernando Rafael Aldívar. ¿Qué creen? Hacen otra vez otros decretos. Saben que cuando nuestros indios salían, para huir, que no los asesinara el ejército invasor español, ellos optaron por irse a las montañas. Pero con la llegada del café, ven que el café requiere altura y requiere también precisamente de unas tierras que sean fértiles. ¿Y qué más que las tierras de las montañas, de los cerros, de los volcanes? Pues así, en esas tierras donde se salvaron el 10% de nuestros indígenas. Pero el general Saldívar decreta precisamente que las tierras comunales y las tierras ejidales pasaban a manos de los de siempre, los criollos y de la iglesia. O sea, todo bien orquestado. Todo tenía que ser desde el punto de vista legal. Y aquello ya consumado. Y empieza nuevamente el mismo proceso. En la modernidad del Estado, ya en ese momento podemos decir, era un Estado de una clase terrateniente cafetalera. Porque ya se habían apoderado de todas las tierras ancestrales. Ya todas estaban en manos de los criollos. No olvidemos que esos decretos sirvieron para quitar las tierras ancestrales de nuestros aborígenes en una manera legal, según ellos, legal. Pues nuestro indígena siempre con esa valentía, con ese espíritu de resistencia, porque eso es lo que debemos de admirar de nuestra gente. Porque aquí hay un escritor que dice, Galeano, por cierto, dice él, es que en esta historia todos tenemos algo de sangre original, dice. Unos tenemos sangre en las venas y otros tienen sangre en las manos. Espero que me entiendan lo que le acabo de decir, creo que también decía Galeano. Unos llevamos sangre indígena en nuestras venas y otros llevan la sangre de nuestros indígenas en las manos. Pues bien, pasó el tiempo y la clase dominante y terrateniente necesitaba un guardián, un protector. Y claro, ahí estaba el ejército. Y en los últimos años ya, del 1900 en adelante, se inventan una cosa que les dio resultado. Se inventan la dictadura. ¿Se acuerdan que hablamos de la dictadura de los Meléndez y un tipo que era de la misma familia que se llamaba Quiñones Mesa? Estos se encargaron precisamente de engañar al pueblo y seguir con la misma idea, destruir completamente, porque ellos ya veían que habían resurgido, que resurgimos de la nada y de repente ya éramos significativos. Ya en la zona occidental había presencia indígena y organizada peor, y peor así. Como dicen, el problema es cuando no ser, tal vez, como dicen algunos, el problema es que los pobres siempre nos tendrán, pero cuando hay pobres que piensan, a eso es que le tienen miedo.
cuando el pobre piensa. Pues allá habían indígenas. ¿Y qué creen? Viene uno de los dictadores más crueles de toda América Latina. Y para el año 1932, barren con los últimos lugares que habitaban indígenas y matan más de 35,000 indígenas. Y era triste ver que la misma iglesia, también como lo hizo con Pedro Pablo Castillo, con Anastasio Aquino, con Feliciano Ama, vuelven a hacerlo con Feliciano Ama y empiezan a engañar también. Cuando el enemigo llegaba a las comunidades indígenas, llegaban con listas proporcionadas por la misma iglesia. Y así pasamos la historia. Pasamos hasta el año 1979 con la dictadura de Romero. Mari Carmen, ¿tiene alguna? Sí, hay mensajes, compañero. Quería preguntar para Adelante. que continuemos después con 1970 y qué digo, 79. 79. Y ahí, Porque como ahí nos quedamos. De ahí viene lo bueno después. Ajá, entonces esperamos lo bueno. Bueno, José Rodrigo dice, es increíble la arrogancia de los saqueadores. Ojalá el pueblo mexicano siga avanzando en recuperar su autonomía y su verdadera independencia. Saludos, compañeros del Frente Intercontinental. ALBA, Movimientos Sociales de Canadá. Desde ese entonces, no, perdón. Saludos al frente. Desde ese entonces comenzaron las masacres de los niños y las niñas, porque en el video cuando comenzamos el programa presentamos a la presidenta de México, que la trataron de ignorante, y ella dice que hicieron masacres de niños y siguen haciendo las masacres de niños. Así es que eso no ha parado, ¿no? Después dice José Rodrigo, mientras otros nos quieren asociar con orgullo a ese pasado de criminales de los españoles, otros luchamos por conocer la verdad y la resistencia de nuestros pueblos originarios. Ahí me quedo. Gracias, Carmen. Interesante realmente lo que nos ha dicho la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Realmente es que estos tipos, y precisamente es uno de los partidos de la ultraderecha española, realmente dan asco. Entonces, continuando con el tema, y aquí es que viene la fecha en que todos los salvadoreños en nuestros centros educativos hemos venido repitiendo, y es que hay que celebrar el Día de la Raza. Hay que celebrar el Día de la Raza u otras denominaciones, decíamos. Porque allí es donde nosotros estamos dando gracias. Primero, al navegante italiano genovés Cristóbal Colón. Y siempre nombramos en los centros educativos la Niña, la Pinta y la Santa María, que ni era niña, y quizás ni era Pinta, y quizás ni era Santa María. Santa María. A ver qué era, pero yo creo que no era nada de eso. Y entonces empiezan la charla, porque la charla está distribuida en dos maneras. Como siempre, como la moneda, o como la luna.
La parte clara donde todos vemos la luna y la parte oscura. Ahora hablemos de la parte oscura. Nos han hablado del Día de la Raza, del Día de Cristóbal Colón, del Día del Encuentro de los Dos Mundos, del Día de la Hispanidad. Y así nos han llenado bibliotecas. Nos han construido sistemas en nuestros países donde lo que queremos ser es que nos queremos parecer a los europeos. Que nosotros vamos a pedir perdón por esos indios incas. Imagínense lo que dicen unos grandes arquitectos. Que nosotros vamos a pedir perdón por ese grupo, decía ese charlatán, de esa cultura horripilante, los mayas, y que nosotros estamos orgullosos por sus majestuosas obras, sus pirámides, sus escritos, sus conocimientos. Agricultura. Gracias, Mari Carmen. Los aztecas, de esas culturas, dicen ellos, horripilantes. Y es que esos tipos son arrogantes, Mari Carmen. El expresidente de México le dijo al rey: tú tienes que pedir perdón por todas las atrocidades que has hecho al pueblo indígena. Y nosotros lo hemos ya comentado. Y el arrogante. Lo risible que ellos nos llaman ignorantes, pero como dice el dicho, la ignorancia es abusiva. Ellos son los ignorantes. Dicen la gente que cuando ellos llegaron a nuestras tierras, lo que vieron es pirámides. Mientras ellos vivían en unas casuchas allá en España, nuestros indios vivían en pirámides. Pues bien, así que de ignorantes nuestros ancestros no tenían ni una pizca. Pues bien, decía, y ellos porque siempre nos engañan. Nos hablaron del Día de la Raza como que era algo sensacional. Porque gracias a ellos nos dieron civilización. Gracias a ellos nos dieron lenguaje. Gracias a ellos nos dieron que diéramos obediencia a los reyes. Que gracias a ellos tuviéramos un Dios, tuviéramos un cielo. Mientras tanto, nuestros indígenas, se les haya exterminado, se les ha esclavizado, se les ha explotado, se les ha quitado nuestras tierras ancestrales. Y hasta este momento no hay razón para pedir perdón. No hay razón, dice el rey de España. Este día, voy a decir este día, me estoy refiriendo al Día de la Resistencia Indígena. No es en ningún momento para venir a hacer remembranza de esas expresiones. Este día es para honrar la lucha y la resistencia de nuestros indígenas que han estado luchando frente a la invasión, a la explotación y al exterminio. Esa es la verdad. Por eso es que este día nosotros estamos planteándolo y poniéndolo en la mesa, porque hay que celebrar el día de la resistencia indígena. Aquí no es para venir a celebrar dos mundos, el mundo europeo y América, en ningún momento. Y ellos les encanta, tomen un libro en la biblioteca y todito va a ser completamente azul, nada negativo, como que nada le hicieron a nuestros indígenas. Lo hacen, les digo, ¿para qué?
para esconder todas las atrocidades que hicieron a nuestros indígenas, porque los metieron a la esclavitud, a la violencia, a la pérdida de sus tierras ancestrales, a sus costumbres, a sus religiones, a sus lenguas, qué sé yo, tantas cosas más. Pero yo les hago una pregunta. ¿Creen ustedes que el Día de la Resistencia es para celebrar únicamente el día 12 de octubre, 10 de octubre de 1492, solo para celebrar el pasado? Es decir, actualmente nosotros estamos bien. No. La idea de celebrar el Día de la Resistencia es que para nosotros no hay un tiempo específico en el pasado. Nosotros celebramos el Día de la Resistencia Indígena porque es algo presente. Entonces, y también ocupando la mayéutica hago la siguiente cuestión. ¿Creen ustedes que nuestros indígenas en estos momentos no sufren desigualdad? ¿Creen ustedes que en estos momentos nuestros indígenas no sufren discriminación? ¿Creen ustedes que a nuestros indios, los criollos o la burguesía terrateniente cafendarera han regresado a las tierras ancestrales a nuestros indígenas? ¿Han devuelto sus costumbres, sus tradiciones, sus dioses? Les hago esa cuestión para que ustedes piensen. Por cierto, hay unos países ya, como el caso de Venezuela, como el caso de Bolivia, Nicaragua, México, y otros países que van precisamente en esa línea, de borrar completamente todo eso referente al Día de la Raza. Porque miren, es que entre el colonialismo y el fascismo, ¿cuál es la diferencia? Que alguien me lo explique. Si hay una diferencia, si es completa, si el colonialismo y el fascismo no tienen nada en común. Ahora veamos si no es lo mismo. ¿Qué busca el fascismo? Es el exterminio. Y en el colonialismo, ¿qué buscaban? ¿Creen ustedes que solo llevaban la Biblia? Llevaban la gramática española para que aprendiéramos a hablar bien y para hablar y escribir bien el idioma español. Y llevaban una bayoneta para matar. Eso es lo que llevaban ellos. En eso es que tenemos que tener, pero bien claro. Pero hay pueblos, como les dije, que ya están encaminados en esa línea. Celebrar la resistencia indígena, porque a este momento, como les dije, hay muchos que están sufriendo. Porque ellos, aún en estos momentos, se están encontrando con las mismas dificultades y saben siempre el Estado que domina y sus aliados, tanto internos como externos, siempre están creando leyes. Todos los días están creando leyes para justificar que esas tierras no vuelvan a las verdaderas manos. ¿Y por qué será? ¿Por qué será que estos se adueñaron de las tierras ancestrales y no quieren devolverlas? Pero no solo no las quieren devolver, Julio, siguen quitándoselas, siguen quitándoles las tierras a los mapuches, aquí en Canadá, a los indígenas en Canadá. En El Salvador no les quieren dar sus reivindicaciones, este gobierno no les ha dado ninguna reivindicación a nuestros pueblos originarios. Entonces eso no es que no les quieren ni devolver, les siguen quitando más tierras. Eso es verdad.
si lo vemos desde el punto de vista latinoamericano, pero la verdad es que no importa, nosotros estamos centrados en El Salvador, pero nosotros somos una familia que empieza desde la Patagonia hasta Alaska, porque eso es lo que nosotros somos. Esos son los amerindias, y eso es lo que somos. Nosotros somos los americanos. Si es que hay que utilizar ese nombre. Aviayalas. Somos Exacto. los Aviayalas. Los Aviala, exactamente. Y ese es el nombre perfecto. Gracias, Mari Carmen. ¿Me lo puede repetir para que todos lo tengamos bien claro? Aviala. Aviala, ese es el nombre de nuestro continente. Desde el norte hasta el sur. Del norte al sur. Ese es nuestro nombre originario. Exactamente. Entonces, se pueden dar la idea que nos van a seguir quitando propiedades. Como dice, esto no para. Es que cuando las tierras estén en manos de sus dueños, la cosa y la distribución y la felicidad del ser humano va a ser diferente. Es que no somos, no crean que somos que no vinieron a darnos civilización. Civilización nosotros ya la teníamos. Sí, con lo que aprendimos de ellos fueron otras cosas. Aprendimos de ellos y es lo que nosotros descubrimos. No es que los que nos descubrieron, que nosotros descubrimos primero que teníamos que rendirle obediencia a los reyes. Que de forma automática nosotros teníamos que tener una creencia, que era el catolicismo. Un nuevo Dios. Un nuevo Dios, un nuevo cielo. Eso es lo que... Y descubrimos varias cosas. Descubrimos que traían una bayoneta para matarnos. Eso es lo que descubrimos. Entonces, el Día de la Resistencia Indígena, clarito, clarito, es que hay un mensaje también. Que el Día de la Resistencia es un día para reflexionar. Es un día que tenemos que hacer un análisis exhaustivo, apegado no a emociones, porque esto no es para alentar odios, no. Nuestros conversatorios son siempre desde el punto de vista a presentar datos fidedignos, y que si esto no está dentro de los anales de la historia, que lo digan, que lo que estamos hablando aquí es solamente cuestiones emotivas. No, esto es apegado a la realidad. Aquí, por ejemplo, se han hecho leyes donde no se ha invitado a la indígena. Y ellos son los sujetos colectivos que tienen que participar en las decisiones. ¿Qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer? Es necesario que tengamos en cuenta que tenemos que cambiar una sociedad. Una sociedad, porque la que tenemos es exclusiva, no es excluyente. Y queremos una sociedad inclusiva, en que las decisiones sean tomadas tomando en cuenta al pueblo. Qué sencillo, viviéramos en paz. Pero tenemos una historia que nosotros nomás hemos sido recipientes de esas leyes. Lo único que les hemos demostrado a ellos es precisamente la resistencia. Somos un pueblo que resiste aún en las peores condiciones. Imaginémonos en aquella época cuando atropellaron al 90% de la población indígena y salieron a huir a las montañas. Bueno, ya hemos hablado y no quiero redundar de lo que ya hemos dicho, porque la verdad que hay que, como le digo, siempre hay que hablar con datos. Entonces, tenemos ya claro que es importante celebrar el Día de la Resistencia, que no es solo para acordarnos del pasado, sino un llamado a la acción presente. No es solo llenarse, como decía
en una entrevista que escuché ahora, que nos alzamos y nos llenamos y decimos muchas cosas de unidad y lo hacemos desde una situación pasiva. No, se requiere acción. Eso es lo que requiere. Porque nuestros pueblos ya tienen todo una historia de sufrimiento. Y es importante que llegue el momento de que ellos por fin sean reconocidos, que ellos por fin sean constructores de su propia historia. Ya es el tiempo, ya han pasado muchos años, pero vemos la actitud prepotente que creen que todavía nosotros seguimos viviendo en aquella época, insultando a una presidenta que defiende realmente a los más vulnerables. O sea que si usted defiende a los más vulnerables, es un ignorante y analfabeta. Yo, si por defender, me uno a Claudia en ese sentido, que nos digan ignorante, analfabeta. Yo soy un ignorante, analfabeta, porque sigo pensando que nuestros pueblos indígenas están luchando, están en esa resistencia permanente y que están en esa acción de construir una sociedad inclusiva. ¿Y qué importan lo que digan los horripilantes? Yo creo que la palabra horripilante les queda bien a ellos. Mari Carmen, no sé si tiene algún comentario. Comentarios. Un saludo del compañero Cheno Cruz. Saludos, camaradas, desde Los Ángeles, California. Nos está viendo. Hay mucha gente que nos están viendo, pero no han habido comentarios. Así es que les pedimos que comenten, compartan y hagan suyo este programa. Adelante, Julio. Estamos ya en la fase final, por eso es que le estaba diciendo que leer algún comentario, porque el objetivo de este programa es un programa, porque aquí todos somos, como decíamos, todos somos sujetos colectivos. Aquí todos venimos a aprender. Todos venimos a aprender. Porque nadie aprende solo. Por eso es bien importante en la unidad. Una unidad que nos lleve a realmente a conquistar una sociedad inclusiva, una sociedad donde se le devuelvan las tierras a nuestros aborígenes, que se les devuelvan su cultura, porque eso es parte, no podemos estar hablando de otros detalles. Uh-huh. Si nuestra sociedad está esperando justicia. ¿Desde cuándo nuestros aborígenes están esperando justicia? ¿Desde cuándo nuestros aborígenes están esperando dignidad? ¿Desde cuándo nuestros aborígenes están esperando el respeto? Y es triste que aún en estos años nuestros aborígenes se encuentren como están. No hay voces. Recuérdense que es más importante que la única manera que tenemos es unirnos, pero unirnos en la acción concreta, no solamente el bla, bla, bla de la unidad, porque eso no nos lleva a nada, es la acción. Es la acción para lograr a que nuestros pueblos por fin tengan justicia, tengan dignidad que se les ha robado y se les dé respeto que se lo merecen. Así que olvidemos de estar celebrando otros días, porque recuerden que celebrar el Día de la Raza es estar celebrando el Día del Racismo. Porque el genocidio. Del genocidio, porque no hablamos de raza. El exterminio. Hablamos... Exacto. Adelante, Mari Carmen. No, solo eso, Julio, perdón. No, así es. La verdad es que realmente esto nos pone en una situación, y realmente es que sí, porque
nos centramos y creemos que ya pasó, pues. Que solamente hay que celebrar el 12 de octubre, porque es el día que nos han dicho en las escuelas, porque nuestras escuelas están enmarcadas en un sistema eurocentrista. Desde kindergarten hasta la universidad, tenemos un sistema eurocentrista, queremos ser español. Por eso es que decían en la universidad, los que entran en la facultad de ciencias jurídicas, cuando son estudiantes de ciencias jurídicas, defienden a los pobres. Pero cuando ya se gradúan, defienden a los ricos. Exacto. Qué triste, ¿verdad? Esa es la situación. Recuerden que eso es popular y eso no me va a mentir los que pasamos un día por la Universidad Nacional de El Salvador que decían, y lo decía y lo vuelvo a repetir, los que estudiaban ciencias jurídicas o derechos que le llaman, revolucionarios los compañeros. Pero una vez graduados, se olvidaban de la revolución y se hacían neoliberales. Por eso es la importancia de construir una sociedad integral, donde todos participen. Porque esta sociedad la vamos a construir todos, no un sector a todos los salvadoreños. Y no olvidemos lo que nos dice Galeano. Y lo vuelvo a repetir porque realmente quiero que quede bien claro. Es que la verdad dice, todos los salvadoreños tenemos algo de nuestros pueblos originales. Todos los salvadoreños tenemos algo de nuestros indígenas. Aunque hay algunos que se avergüenzan. Porque esa es la otra tristeza. Hay muchos, le vamos a decir, porque una encuesta que hicieron el año pasado decía, todos querían ser menos indios. Y eso, y lo digo indio porque así lo enmarcan esas personas. Hasta ese concepto es oprobioso, porque ese concepto lo utilizaban para menospreciar, de una manera para menospreciar y desvalorar, imagínense. Decir perspectiva. Recuérdense que sos un indio. O sea, amaneciste con el indio. Eso no se tiene que expresar. No tenemos por qué utilizar la palabra indio. Porque al expresarla estamos realmente en la línea del invasor. Entonces, de ahí precisamente es la importancia de accionar en el presente. Porque la lucha de los pueblos indígenas por la justicia, la dignidad sigue siendo relevante hoy en día. ¿Acaso en El Salvador, por ejemplo, nuestros ancestros, nuestros indígenas, han alcanzado lo que les robaron? Siguen robándoles tierras, decía Mari Carmen, y siguen construyendo en las montañas donde habitaron nuestros ancestros, siguen cultivando café. Y todavía alguien que por ahí, que dicen que es ilegal, está dentro de ese negocio. Es ilegal, no dicen, es ilegal. Gracias, Mari Carmen. Entonces, que es ilegal. Y entonces, exacto. Pero vea, ¿por qué es individuo? Para ahora ya usted tiene la culpa, Mari Carmen. ¿Por qué decimos que ese individuo es ilegal? Decimos que ese tipo es ilegal porque llegó a la presidencia. Llegó a la presidencia y respetando lo que ellos mismos construyen. Si las constituciones solo han servido para que perdure el poder de la clase poderosa.
pero aún hasta eso le ponen la bota, porque ellos saben que la Constitución solo ha servido para eso. Pero va a haber un día en que el pueblo salvadoreño va a tener su propia Constitución, no basado en los pensamientos franceses y europeos, sino pensados en los incas, pensado en los mayas, pensado en los aztecas, en los olmecas, pensado en los nahuapipiles, pensado en los pocomanes, pensado en los incas, pensado en los chortis, pensado en los cacahuiras, pensado en los lencas. Y entonces vamos a tener una constitución propia. Pero por eso es importante la unidad para construir ese sueño, ese país que todavía seguimos anhelando y que seguimos soñando. Y que no perdemos la esperanza que lo vamos a lograr. Si no hay más comentarios. No, yo creo que ya vamos terminando. Ya nos pasamos un poquito del favor. Solo quiero terminar con esto. Conclusión. Gracias. Casi. La conmemoración de este día. ¿De cuál día? Del Día de la Resistencia Indígena. Nos brinda la oportunidad para recordar la heroica resistencia de los pueblos indígenas. Voy a repetirlo porque me gusta, la verdad. Y me voy a apropiar de unos cuantos minutos que me está regalando la camarada Mari Carmen. La conmemoración de este día, es decir, del Día de la Resistencia Indígena, nos brinda la oportunidad para nosotros, nos brinda la oportunidad para usted y yo, para todos. ¿Para qué? ¿Cuál es la oportunidad que nos brinda? Nos brinda recordar la heroica resistencia de los pueblos indígenas, que en estos momentos están luchando por recobrar sus tierras, por que nuestros aborígenes sean visibles. Si miren, si a los aborígenes solo los podemos ver cuando vamos a comprar cosas, el indio Las artesanías, el atonal, no sé qué más. Entonces, que el único, pero ellos no son visibles. Y es más, ellos hasta rehuyen. Recuérdense que ser indígena es no estamos ni en la estructura social. Es que nos sacaron de la estructura social, no estamos. Para ellos no existimos. O sea, es necesario que nuestros indígenas sean visibles, que le devuelvan sus territorios ancestrales, su identidad sociocultural. Y algo bien importante, hacer de nuestros indígenas protagonistas históricos, también sociales, también políticos, también culturales y lingüísticos de nuestro querido náhuatl, que ya prácticamente por ahí nos mandan el alfabeto náhuatl, pero que ya no vemos indígenas ni en Panchimalco, ni en Tacuba, y en Apastepeque tampoco. Conste que mi pueblo fue por algún tiempo de esos centros indígenas también, que fueron exterminados, que huyeron a la montaña de Santa Rita para esconderse. Y allí nos escondimos alrededor de 3 volcanes, alrededor del volcán Santa Rita, alrededor del volcán Teconal y el Cerrón Grande. Ahí estuvimos escondidos para que el invasor español
no llegara a eliminarnos. Y termino, Mari Carmen, y termino. Hay un saludo aquí, compañero. Adelante. Atilio JP. La lucha continúa. Seguimos en resistencia, camaradas. Desde Apastepeque, San Vicente, se les saluda. Desde Apastepeque para el mundo. Por Es que así, como dice robándole la idea de una banda musical por ahí. Desde Apastepeque para el mundo, es que la verdad. Apastepeque es una ciudad muy bonita. Pero bien, para terminar, le decía, quiero repetir, y ya lo he dicho varias veces, lo que dice el poeta Galeano, bien sencillo. Todos los salvadoreños llevamos algo de nuestros aborígenes. Unos llevamos sangre en nuestras venas. Llevamos sangre indígena en nuestras venas. Y otros llevan sangre en las manos. Y me refiero al invasor. Me refiero al que no le quiere devolver las tierras a nuestros ancestros. Me refiero a esos que son tan prepotentes como la monarquía española. Esos que tienen las sangre llenas de sangre, las manos llenas de sangre indígena. Compañeros, ha sido un placer y con toda humildad les digo, nosotros tenemos que ir trabajando en esto, pero de una manera colectiva, porque aquí este es un trabajo colectivo. Así que cada uno de ustedes pasen muy buenos días, los amigos allá de Australia, muy buenas tardes o muy buenas noches. Este ha sido una producción del Frente Intercontinental del FMLN. Gracias, compañero Julio. Realmente es interesante este conversatorio, es una charla realmente. Y me siento muy contenta de ser parte de ella. Hablando de El Salvador, nos regresamos con el compañero Mauricio Rodríguez, Landa Verde. Esperamos que se haga justicia y que pronto esté en libertad. También por los 5 compañeros de Santa Marta, que ellos son hombres que trabajan mucho por el ambiente y cuidan la ciudad creo que es una ciudad de Santa Marta, un bastión de nuestra revolución y que han estado siempre en pie de lucha, protegiendo sus tierras. Así es que, y el sábado vamos a transmitir en vivo la marcha de las batas blancas. A todos y a todas les doy las gracias por haber estado con nosotros. Comparta este programa, haga lo suyo. El próximo jueves estaremos nuevamente con el profesor. Vamos a ver qué es lo que nos trae para la próxima semana. No sé si ya tiene el tema o lo va a empezar a buscar, pero sé que va a ser interesante. Para este jueves vamos a retomar personalidades que han dejado en la historia del Salvador muestras y esperanzas de un El Salvador mejor, un El Salvador sin odio, un El Salvador sin miedo, donde los niños escuchen los cantares de los pájaros, los cantares del viento que viene de las montañas. Así que, adelante, Maricarmen. Vemos el sábado y la próxima semana con los programas que siempre está transmitiendo el Frente Intercontinental. Y el jueves no se olvide que tienen una cita con nosotros. Vamos a terminar este programa no como lo acostumbrado, porque el compañero Rodrigo, que estaba en los controles, no sé qué pasó, pero quizás se le congeló la cámara y no puedo contactarlo. Así es que aquí está. Bueno, adelante, compañero.
Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático.